La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de esta semana, de la semana en curso. Voy a comentar con usted un tema que resulta de la utilización de un viejo y acedo concepto por parte de López, como si estuviéramos viviendo en el siglo XIX, cuando él, de una manera hasta cierto modo comedida, rechaza la participación del gobierno de los Estados Unidos a través del FBI o la DEA o alguna otra entidad de ese gobierno o del gobierno de ese país, utilizando ese discurso, ese concepto que huele a acedo o a naftalina, si gusta usted, de la soberanía. Al utilizar López ese concepto, está ratificando de una manera clara, por si hubiere dudas, de manera clara que él vive anclado en el pasado. Cuando en 1987 debimos abrir nuestra economía al mundo como consecuencia de que cayó hecho pedazos el viejo modelo de crecimiento hacia adentro, de sustitución de importaciones, que además glorificaba el aislamiento de las grandes corrientes de transformación que en el mundo se habían registrado después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese concepto de soberanía también, al abrirse las economías, al integrarse cada vez más países a la globalidad, también cayó hecho pedazos. Ese concepto de la soberanía que tanto seduce a López y a no pocos integrantes de la clase política, corresponde más a una visión casi decimonónica, al siglo XIX. Como resultado, pues, de la apertura de casi todas las economías en el mundo, son un puñado las que permanecen pretendidamente aisladas, porque no pueden aislarse, ni Corea del Norte, ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua. Es decir, prácticamente es una obligación, es algo inevitable hoy que los países, que las economías participen de manera intensa o débil o poco o mucho en la globalidad. De tal manera que ese concepto acedo, casi feudal de la soberanía, ha sido sustituido por algo que todavía, lo dije hace un momento y lo repito, no alcanzamos a entender y mucho menos a justipreciar, que es la interdependencia. Hoy ya es prácticamente imposible hablar de países soberanos, que nadie nos va a decir lo que debemos hacer, nadie se va a meter en nuestros asuntos, porque nosotros acá y así, asado, somos soberanos. Esas son tonterías, estupideces propias de quienes viven todavía en el pasado e incluso en el antepasado. Uno de esos es López. Cuando nosotros nos incorporamos mediante el recurso del Tratado de Libre Comercio, el Telecán o NAFTA, como guste usted, a Estados Unidos y Canadá, llegamos a un nuevo nivel de la relación entre estos tres países, particularmente de México frente a Estados Unidos y Canadá. Empezamos a compartir algo más que una venta de productos o una importación de lo que ellos producían. Empezamos a integrar de una manera más estrecha nuestras economías, pero también a ir generando un conjunto de leyes en ciertas materias importantes, patentes, propiedad intelectual, apertura económica, eliminación de aranceles, etcétera, etcétera, más intensa. Eso evidentemente con el tiempo va generando una visión diferente de la convivencia entre los gobiernos, las economías y las sociedades. De tal manera, pues, que ante flagelos como es el crimen, el narcotráfico, la trata de personas, etc.,
ante esas nuevas modalidades de la delincuencia, que no respetan fronteras, que se mueven con una libertad casi total entre países y entre continentes, también el combate debe darse prácticamente con las mismas características. Hoy es imposible que un solo país pueda decir, no, yo me encargo de esto porque no va a entrar aquí ningún agente de la DEA o del FBI porque yo me basto solo. Va a ser la Fiscalía General de la República la que va a hacer esto y esto y eso. Esos, otra vez, son tonterías. México, en materia de combate a la delincuencia, tal como la estamos padeciendo hoy, no tiene los recursos ni la inteligencia en el sentido de recabar datos, etcétera, pero tampoco tiene la claridad para enfrentarlo. Y cuando el gobierno norteamericano se ofrece a colaborar, nos envolvemos en la bandera y nos lanzamos al precipicio como Juan Escutia, como niños héroes. Esa es una actitud arcaica, absurda, y a quien daña es a México. De tal manera, pues, que López enseña el cobre en su visión de pasado y de antepasado. ¿Y por qué estamos, como consecuencia de esa tragedia que se da en Sonora, Chihuahua, en la frontera, estamos corriendo un riesgo que puede generarnos al país y a los mexicanos consecuencias negativas de consideración? Mire, si bien a Estados Unidos le interesa lo que sucede en México desde el Suchiate hasta el Río Bravo, pero más le interesa lo que suceda en su frontera sur o nuestra frontera norte. Cuando estamos viendo que una franja y un área muy importante de la frontera, el gobierno ha cedido esa franja, ese gran espacio geográfico a las bandas delincuenciales, en ese momento Estados Unidos ve como una amenaza a su seguridad nacional eso que está ahí de una manera trágica frente a ellos. Quien tenga más o menos conocimiento de la geografía de Chihuahua, de Sonora, encontrará que la frontera con los Estados Unidos, de esos dos estados, contiguos además, los más grandes del país, Chihuahua el número 1, Sonora el número 2, prácticamente esa franja ha quedado olvidada de la mano de Dios. Municipios paupérrimos, sin recursos, sin capacidad policíaca, Bavispe, 4 policías, el otro municipio 2, alejados sin ni siquiera tener camionetas o recursos para moverse, para llegar a un sitio de una tragedia como la que nos han mostrado las imágenes en los noticiarios, y tampoco para que las fuerzas que están en la capital del estado, por ejemplo Hermosillo, que no tenían ni siquiera recursos para moverse, helicópteros o pedir la ayuda de las fuerzas que están al otro lado de la frontera, no, porque somos soberanos, ¿no? Y ahí andaba Ebrard y echándose un discurso acedo, oloroso a naftalina, etc. Eso es una escenografía barata. Reconozcamos nuestra debilidad institucional. ¿Y a qué teme el presidente que rechaza esa colaboración? ¿A qué le teme? ¿A que exhiba nuestras vergüenzas esa colaboración? ¿A que se demuestre que nuestros cuerpos policíacos no tienen la preparación, ni la voluntad, ni los recursos tecnológicos para detectar a esos grupos y acabar con ellos? ¿A eso es a lo que le teme? Flaco favor le hace al país López manteniendo esa actitud de una falsa soberanía. Las cosas no van a ser tan fáciles esta vez. Esto que sucedió con ciudadanos de los Estados Unidos es una afrenta que los Estados Unidos se van a cobrar y no van a descansar hasta encontrar quiénes fueron los autores materiales y qué grupo delincuencial fue el que ordenó esa masacre.
Que se equivocaron o no, eso es secundario para el resultado. Fueron masacrados ciudadanos norteamericanos. ¿Qué va a hacer México? ¿Va a detener eso? No, hombre. El problema es aquí la hipocresía de vernos como soberanos. Nosotros tenemos, señores, estamos en el siglo XXI, a punto de terminar el segundo decenio y empezar el tercer decenio del siglo XXI. Esto no es el siglo XIX, por favor. Pero repito, lo que hemos visto de López, por si hiciere falta, es esa visión que tiene de las relaciones entre países y gobiernos, arraigada, anclada en el antepasado. Ese concepto de soberanía que él maneja, que rechaza la colaboración, no nosotros solos, por favor. ¿Qué pensará él de la Unión Europea, de esos 27 países que han cedido partes importantes de su soberanía para tener una entidad supranacional que lo único que ha resultado es una mejoría en sus niveles de vida, un paso de personas, de capitales, etc.? ¿Se opone entonces a la Unión Europea? ¿Piensa él que han entregado a esos países su soberanía? ¿Qué piensa de la Unión Monetaria, que desapareció en varios países la moneda de cada uno y crearon el euro? ¿Qué no entiende López lo que ha pasado en el mundo a partir del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Ese es uno de los grandes daños que también le está haciendo López al país. Hay que ver al futuro, hay que tomar decisiones pensando en el futuro, no anclados en el pasado y en el antepasado. Pero en fin, así es la democracia, diría el clásico, y ese es el resultado del voto de más de 30 millones de electores babiantes que se dejaron seducir por el verbo encendido de un demagogo y un agitador de plazuela, López. Lo espero mañana, donde vamos a cerrar una semana más, laboralmente hablando. Aquí lo espero.